Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En esta palabra podemos ver la necesidad de nosotros como cristianos de ser imitadores, pero también ser personas imitables. Este ejemplo lo vemos no solo en el apóstol Pablo, donde él se coloca en la posición de una persona que imita, pero también es una persona imitable. Pablo decía, yo imito a Cristo. Vamos a dar unos enfoques a este versículo. Vamos a hablar de lo que dice el apóstol en este pasaje de Primera de Corintios capítulo 11, verso 1. El primer consejo, el primer enfoque que Pablo nos da es que debemos imitar los buenos ejemplos. El apóstol está diciendo aquí, imítenme a mí. Eso es lo que está diciendo. Soy un buen ejemplo para imitar. ¿Por qué? Porque imito a Cristo. Tercera de Juan capítulo 1, verso 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Estas son palabras de Juan a Demetrio. Pero hoy Juan también nos dice estas palabras a nosotros. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Hay un ejemplo, y es el ejemplo del canario. Ese canario que imitó a los gorriones. ¿Conoces esa reflexión? Tiene una moraleja final increíble. Un señor que tenía un canario, cantaba muy bien. Cuando llegó la primavera, pensó que el pájaro necesitaba más aire, más sol, y además estaba solo en casa. Así que lo saca al jardín, le colgó en la jaula de un árbol y lo dejó ahí. Pronto, unos gorriones rodearon la jaula, y el canario comenzó a imitar el musical, el chirrido de esas nuevas amistades, de esos gorriones. El dueño del pájaro se dio cuenta y llevó de nuevo a la casa al canario. Pero era demasiado tarde. El canario, el pájaro, había perdido su canto para siempre. ¿Tú te imaginas un canario imitando a gorriones? Es cierto que a menudo vemos muy malos ejemplos. Por donde vamos, los malos ejemplos están. Solo hay que encender la televisión. Pero a pesar de todo esto, nosotros debemos imitar el buen ejemplo que vemos en alguien. Sí, imitar lo bueno que veas en alguien. ¿Por qué? Porque te estás dejando inspirar. A veces es bueno detenernos un poco, es observar, es mirar con detalle cómo X persona hace eso que a mí se me dificulta. El enfoque es que observes detalladamente a esas personas que han logrado hacer lo que a mí me dificulta. No para compararme con esa persona, sino para inspirarme. Para poder creer que así como él lo ha realizado, yo lo puedo hacer. En este pasaje, Juan nos dice que imitemos lo bueno. Pero también Juan habla de una persona que se llama Diotrefes. Él dice que Diotrefes es una persona que hace cosas que no son dignas de imitar. Tiene un mal testimonio, obra mal, se ha opuesto a todos los hermanos, habla mal de nosotros. ¿Cuántas veces han hablado mal de ti? ¿Cuántas veces las personas hablan mal de tu ministerio, hablan mal de tu congregación, hablan mal de tu vida? Muchas, ¿verdad? Pues aquí tenemos a Diotrefes, que está hablando mal del testimonio. Está hablando mal de los hermanos, en este caso del apóstol Juan. El apóstol Juan aconseja a Gayo para que no imite conductas así, para que imite buenas conductas. Por eso seamos de los que imitemos lo bueno, de los que no nos dejemos inspirar por lo malo. Todo lo contrario, déjate inspirar por lo bueno de la gente. En este versículo también podemos darnos cuenta que hay personas dignas de imitar. Todavía hay buenos ejemplos. Y el apóstol habla de Demetrio. Y dice que todos hablan bien de él. Es decir, había un buen testimonio. Qué bueno que puedas hablar palabras de bendición a los hermanos. En vez de hablar mal, en vez de criticar, qué bueno que puedas
hablar un buen testimonio de un hermano, lo puedas honrar. La pregunta es, ¿tiene usted buenos ejemplos para imitar? ¿Tiene usted gente que le motiva con el ejemplo que dan? Yo tengo ejemplos. Yo tengo amigos, tengo hermanos que son ejemplos, son dignos de imitar. Me inspiran a hacer lo que ellos hacen. ¿Y tú puedes decir lo mismo? Hebreos capítulo 13, verso 7. La traducción es del lenguaje actual. Estoy acostumbrado a leer Reina Valera 1960, pero esta traducción me ha gustado más para este versículo. Hebreos 13, 7. Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. La palabra de Dios nos manda primero a seguir ejemplos de hombres y mujeres de Dios. Seguir ejemplos en la iglesia. Hebreos capítulo 6, verso 12. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Otra vez la palabra de Dios nos insta a seguir el ejemplo de personas maduras, perseverantes. Así que hay ejemplos para imitar. Imita el ejemplo de tu pastor. Si hay algo digno de imitar en él, imítalo. La palabra nos motiva a trabajar, a esforzarnos, a seguir el ejemplo de aquellos que han alcanzado promesas de Dios. Y nos dice que no seamos perezosos. Todos debemos ser imitables. Así como el apóstol se colocaba en la posición de alguien imitable, asimismo cada uno de nosotros estamos llamados a ser modelos imitables para otros, para los que vienen detrás. Filipenses capítulo 4, verso 17. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Los que se conducen así como Pablo. Y lo curioso de este versículo no es ver el versículo desde la perspectiva del que imita, sino del que modela, del que es imitable. No del que mira, sino del que se dice, miren. Miren cómo ese hombre, miren cómo esa mujer se conduce, mirar su testimonio. Hay gente que seguramente no lee la Biblia, pero verán nuestro andar y podrán ver la palabra en acción. Esto es verdad. Hay personas que no oran, que dicen ser creyentes y no lo son. Los diablos también creen y tiemblan. Pero ven nuestro testimonio, ven nuestro ejemplo, y ellos dicen, me gustaría imitarlo. A lo mejor tú conoces a alguien que no quiere saber nada de Dios. Con tu testimonio, con tu ejemplo, puedes hacer que esa persona dé ese paso de fe. Aquí el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Corinto, y ellos no habían visto a Cristo, ellos no tenían el evangelio porque todavía no había sido escrito, no como nosotros ahora. Por eso Pablo les dice, imítenme a mí, puesto que yo me muevo como Cristo. Ustedes no han oído a Cristo, pues lo pueden oír como en mí. Ustedes no han visto a Cristo, pero lo pueden ver en mí. Ustedes no vieron el andar de Cristo, yo ando como Él. Y este mundo necesita ver a Dios en la praxis de la iglesia, en la vida diaria de la iglesia. Se necesita quien les modele, que les diga sin palabras, así es como Cristo desea que seamos. Así es como se ama a Dios. Así es como se sirve a Dios. Así es como la Biblia dice que nosotros nos debemos mover. Así es como debemos amar. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Palabras de Pablo. La meta de todo cristiano es esa, llegar a ser como Cristo. Y esto es lo que Dios tiene en mente en una de las promesas más amadas de la Biblia. Sí. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La meta tuya y mía debe ser como Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Palabras de Pablo, 1 Corintios, capítulo 11, verso 1.
Tú y yo tenemos que ayudar a los demás a ser imitadores de Cristo. Todos nuestros esfuerzos de discipulado deben tener en cuenta ese objetivo. Queremos ayudar a las personas a crecer en semejanza a Cristo. Y eso no se puede lograr simplemente enseñando teóricamente los principios del cristianismo. Más bien, para ayudar a los creyentes a crecer como discípulos, debemos estar dispuestos no solo a decirles cómo, sino también a mostrarles cómo, que vean en nosotros la conducta, el ejemplo. Por eso se hace necesario que seamos imitadores de Cristo. El apóstol Pablo recalcó ese enfoque de mostrar para el discipulado su propio ministerio. Por eso dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Consideraba importante a su propio crecimiento como discípulo la responsabilidad de ayudar a otros a crecer. Así que invitó a otros cristianos a seguirlo como él seguía a Cristo. Pablo revela 2 compromisos, y es una amonestación para ti y para mí. El primero y más importante es su compromiso de ser un imitador de Cristo. Por supuesto, Jesús es mucho más que un ejemplo para nosotros. Nadie se reconcilia con Dios simplemente por tratar de imitarlo. Cualquier devoción a Cristo que no surja de una fe sincera es un sentimiento equivocado. Sed imitadores de mí. Palabras de Pablo, como yo de Cristo. Pablo era un imitador de Cristo. ¿Y nosotros? ¿Estamos imitando a Cristo? El ejemplo que Cristo ha dado a sus seguidores es el que nosotros tenemos que imitar. La Iglesia necesitaba un patrón perfecto, un modelo impecable, sin mancha, sin arruga, perfecto. Dios nos ha presentado con gracia ese verdadero modelo. Todo el carácter de la vida de Jesús, de obediencia a los mandamientos de Dios, nos muestra cómo, como discípulos suyos, debemos vivir en este mundo. Su llamado es el mismo hoy que cuando caminaba por la tierra. Sígueme. Entonces debemos modelar nuestro amor por los demás según el amor ¿de quién? De Jesús. El amor que Él nos tiene a nosotros. Debemos cultivar la mentalidad de un siervo, porque vemos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Y debemos soportar el sufrimiento injusto con paciencia, sabiendo que esto es parte del llamado. Mira lo que dice Pablo en su primera carta, capítulo 2, versos 21, 22 y 23. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pablo estaba decidido a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, tal como lo había hecho Jesús en su ministerio terrenal. Persiguió esa semejanza a Cristo como meta. Animó a otros a seguir su ejemplo. Por eso dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Podríamos decir tú y yo, sed imitadores de mí a otras personas? Lo que me gusta de Pablo es que se comprometió a ayudar a otros creyentes a hacer lo mismo. Por eso dijo, sed imitadores de mí. Era parte de su entrega para hacer discípulos. Y mira lo que escribió a los filipenses. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:9. No solo Pablo instruyó verbalmente a los creyentes en el camino de Cristo, sino que también modeló personalmente la semejanza a Cristo al vivir cada día su fe ante ellos. Hay muchos errores que nosotros cometemos. Hay tantas características cristianas que son, captadas en lugar de enseñadas. Y Pablo puede aconsejar y aconsejó a los cristianos diciendo, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Pero lo curioso es que sus palabras tuvieron mayor impacto cuando se unieron a su ejemplo. ¿De qué me vale hablar lo verbal si luego mi testimonio, mis acciones reflejan lo contrario? Pablo no solo enseñó a los ancianos de Éfeso las palabras de Jesús,
de que más bienaventurado es dar que recibir, sino que también les mostró cómo aplicar esa lección a través de su propio ejemplo de trabajar duro para ayudar a los débiles. Hechos capítulo 20, verso 35. Quería que se unieran a él para cultivar el tipo de generosidad encomendada por la vida, encomendada por el ministerio de Jesús. Y la invitación a que alguien te imite como tú imitas a Cristo puede ser increíble, abrumadora. Después de todo, nadie es perfectamente como Cristo, pero la perfección no es lo que se requiere. Pablo nunca tuvo tal pensamiento. Te invito a que leas Romanos capítulo 7, versos del 15 al 20. Lo que necesitamos es una fe sincera en Cristo. El tipo de fe que alimenta el arrepentimiento rápido, humilde. Arrepiéntanse. Mateo capítulo 4, verso 17. Que todos fueran a ese arrepentimiento. La persona que es diligente en imitar a Cristo tendrá fe en el Señor y se va a arrepentir del pecado, que es evidente. Se va a comprometer a parecerse cada vez más a Cristo. Todo cristiano debería encontrar a alguien así, tratar de seguir su ejemplo. ¿Hemos hecho o estamos haciendo todo lo anterior, todo lo que hemos comentado? ¿Has seguido alguna vez el ejemplo de Pablo? ¿Has seguido el ejemplo de algún hermano, de alguna autoridad que tú digas, quiero imitar lo que hace ese hermano? No para compararme, sino porque hay cosas que yo las puedo aplicar a mi vida. Si a él le están dando resultado, yo también puedo hacer lo propio. ¿Has seguido alguna vez el ejemplo de Pablo? ¿Has invitado a alguien a imitarlo como tú imitas a Cristo? Si no es así, ¿por qué no hacerlo hoy? Este es el modelo del discipulado. Ahora toca ponerlo en práctica. Invitar a la bendición tanto para ti como para aquellos que siguen a Cristo contigo. Por eso no te olvides de las palabras de Pablo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Radio Solidaria, una radio comprometida.